Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor. Un amor incondicional, Rey Santo, Señor, que estuvo fuera de condiciones, Señor. Bendito Rey, Señor, para cuando nos llamaste, Señor. Nos llamaste, Señor, por tu amor eterno, Señor. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús, Señor, murió por nosotros, Rey. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu verdad, Señor. Porque hemos conocido tu verdad, Rey Santo, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, gracias. Porque tú nos has dado libertad, Señor, libertad de aquellos preceptos, Señor, de aquellas ordenanzas, de aquellas costumbres, libres del mundo, Señor, y sus pasiones y sus deseos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, de la potestad del aire que rige bajo el mundo, Señor. Del príncipe de la potestad del aire. Gracias, Señor, porque nos compraste con precio de sangre, Señor. Y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, Señor. Te damos gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, porque en ti, Señor, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor. Porque tú nos ayudas a estar firmes, Señor, bendito Dios, a permanecer en la verdad, a permanecer en ti, Señor, bendito Rey, Señor. Y te pido, Padre Santo, por aquellos que aún, Señor, necesitan despertar, Rey. Que aún necesitan, Señor, bendito Dios, ser libres, Rey Santo, Señor. De aquellos que andan en una mentira, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú obrando, Rey. Libertando, Señor. Abriendo, Señor, bendito Dios, las prisiones, Señor, de los cautivos, Señor, sean libres, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, haga la obra, Señor, para la cual tú la envías, Señor. Y traigas libertad, Señor. Traigas libertad, Señor, a todo aquel que está cautivo, Padre Santo, Señor. En la mentira, en el engaño, Señor, bendito Dios. En el mundo, Padre Santo, Señor. En la carne, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Que tu Santo Espíritu, bendito Rey, fluya en nuestras vidas. Fluya en este momento, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor. Tú dices que el que esté firme, cuídese de no caer, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, tu firmeza, tu fortaleza, Señor. Para seguir adelante, Señor, hacia ese llamamiento santo que nos has hecho, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Bendiga a sus familias. Bendiga a todos aquellos que están discipulando a ustedes. Y que ustedes puedan hacer partícipes de la palabra de Dios. De la palabra que el Señor les da. Hagan partícipe a los suyos, a los discípulos de ustedes. Y sean bendiciéndolos para que ellos crezcan. Para que ellos se enteren de las buenas nuevas de salvación. Oh Rey Santo, gracias, porque tú eres el que da el crecimiento, Señor. Oh Rey Santo, Señor, que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada, Rey, y que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Porque si tú, Yahvé, no edificas, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos viendo el tema de caer de lo espiritual a la carne. Y quizás nosotros podamos entender esto, que cuando el Señor Jesús está diciendo que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los judíos. Y Pedro dijo, Señor, que no te acontezca estas cosas, Señor. Y podemos observar, mis hermanos, cómo el Señor, discerniendo quién hablaba
dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Entonces, tan fácil que Pedro anteriormente había recibido una revelación del Padre, que cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a los minutos está diciéndole estas cosas y el enemigo lo usa. Entonces podemos ver que en una persona que está andando en la carne, fácilmente es instrumento para Dios o también es instrumento para el mal, ¿sí? De parte de Satanás. Entonces nosotros podemos ver muchos profetas, muchos que tienen dones espirituales, el de profecía, que esa fue una de las cosas que me llamaba mucho la atención. Mi caminar en Cristo cuando estaba en los primeros pasos, de muchas personas de personas que eran carnales, pero sin embargo profetizaban. Y yo me quedaba aterrado. Yo decía: Señor, ¿cómo puede ser esto posible? Y aún se ve. Entonces podemos ver cómo tan fácil uno puede ser utilizado por el enemigo. Pero sin embargo, mis hermanos, el Señor Jesucristo estaba en la cruz y los judíos le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y te creemos. Entonces, como tan fácil que es esto de que lo quieran hacer bajar a uno del lugar espiritual en que uno se encuentre. Y como es tan necesario que nosotros, los hijos de Dios, sigamos los pasos del Señor Jesucristo, como Él dijo que era necesario llevar la cruz, que era necesario negarse a uno mismo. Entonces, asimismo, hermanos, te querrán hacer bajar. Y una de las cosas que con las cuales a uno lo hacen bajar fácilmente es la ofensa. Es lo que guarda uno en el corazón. Y nosotros hablamos de el querubín protector, lucero de la mañana, en Isaías 14:12, de cómo él cayó por todo aquello que guardaba en su corazón, todo aquello que se decía en su corazón. Entonces, si nosotros estamos caminando en el Espíritu, porque el lucero de la mañana estaba en el Edén de Dios, allá en el monte santo de Dios, y él cayó por las cosas que habían en su corazón, por las cosas que albergó en su corazón, por las cosas que lo hicieron pecar de su corazón. Y también nosotros estábamos viendo cómo Israel también, cómo Jerusalén cayó, ¿sí? Por la falta de fe. Entonces este es otro punto clave, la falta de fe. Israel dice que todo no le escuchó, no escucharon con fe. El oír con fe fue lo que a ellos fallaron en ese oír con fe. Y entonces el Señor cerró la puerta, por decirlo, los dejó en stand-by y abrió la puerta para los gentiles. Y vamos a mirar en este momento lo que le pasó a los Gálatas. Y el apóstol Pablo, él empieza algo bien después de su saludo, de sus salutaciones. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas. Los Gálatas es una iglesia gentil en Asia y que la estaban judaizando, la habían judaizado a esta iglesia, y el apóstol Pablo se da cuenta de estas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:6, dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados, por lo que a propósito distorsionan la verdad
acerca de Cristo. Entonces, esto es lo que a los Gálatas les estaba sucediendo. Estaban escuchando un evangelio, óigalo bien, un evangelio, queriendo decir que eran las buenas nuevas de Cristo, pero estaba mezclado. Y hoy en día sí que pasa esto, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio mezclado. Se habla de Cristo, pero mezclado con el judaísmo, mezclado con la doctrina de la prosperidad, mezclado con las proclamaciones de fe, mezclado con el Jesús. Hay una doctrina de la ciencia cristiana que se habla de Jesús, pero está mezclado con gnosticismo. Y hermanos, el Señor habla que viene un poder engañoso. Y nosotros tenemos que tener cuidado y aferrarnos más, cada día más, a la doctrina de Cristo y a lo que concierne a Cristo Jesús y conocerlo, porque el Señor dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo al cual tú enviaste. Entonces estamos hablando de vida eterna, hermanos, y que si nosotros no lo conocemos y si nos desligan de Cristo, pues entonces no vamos a tener esa vida eterna. Y en el versículo 8 sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, si alguien, ya sea nosotros o inclusive un ángel del cielo, óigalo bien, el apóstol Pablo está diciendo, ya sea nosotros, o sea, los apóstoles, o incluso un ángel del cielo les predica otra buena nueva diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que sea esa persona maldita. Y déjenme decirle, hermanos, que un ángel llamado Moroni, que está en la Biblia satánica, este ángel Moroni le habló a un hijo de Dios y le mostró un evangelio diferente con unas tablas de oro que las tradujeron, y el libro que siguen los mormones. Este es un evangelio que les dieron, pero no escucharon esta sugerencia que el apóstol Pablo está diciendo, y aún dice que le caiga la maldición de Dios. ¿Cuánta gente no está caminando en los mormones? ¿Cuánta gente que nació de nuevo por la fe en Cristo Jesús ahora se ha apartado y está caminando en la ley y se han circuncidado? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 14, dice acerca de la situación que Pedro está haciendo allá en la iglesia de Antioquía, que está Pablo allí, y de su simulación cuando vinieron los de la circuncisión. Y dice que Pedro tenía miedo. Dice en el versículo 11, dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarle cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaban algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Mire cómo sería tan fuerte eso, mis hermanos, que aún Bernabé, que el que acompañaba al apóstol Pablo, Pedro lo sedujo, hermanos, a llevar esa misma hipocresía. Y entonces, o sea,
esto, hermano, yo lo hablo porque es faltar a la doctrina de Cristo, mis hermanos. Eso es como decir el miedo y la presión. Entonces abandono esto y tomo lo otro. Y en este caso, Pedro, como lo habíamos hablado anteriormente, Pedro le había el Señor revelado que a los gentiles no les dijera más ya inmundos. Y le hicieron el reclamo en Hechos 10, tiene esto que él va donde Cornelio. En Hechos 11 le hacen reclamo a Pedro que por qué se metió en casa de gentiles cuando no era. Y él les dijo, el Señor no hace acepción de personas. Entonces ahora, por el miedo, porque es que el apóstol Pablo está diciendo que tenía miedo a la crítica, óigalo bien, de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, los otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Entonces abandonaron la doctrina del apóstol Pablo de que Dios no hacía acepción de personas, tanto para judíos como para gentiles. Estaba abierta la puerta de la salvación. Abandonaron eso y por miedo y por seguir a Pedro. Entonces, esto es lo que podemos mirar, cómo uno puede caer tan fácilmente en un momento de una presión, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos para estos tiempos, estar firmes. Allí en Gálatas capítulo 5, el apóstol, versículo 1, el apóstol Pablo está diciendo, por tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no que nos esclavicen de nuevo en la ley. Entonces el Señor está hablando, hermano, de que tan fácil nosotros por miedo podemos sujetarnos a otras cosas y abandonar la verdad. En el versículo 14 del capítulo 2 dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad, óigalo bien, del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, si nosotros lo miramos, porque estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo le está diciendo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro estaba judaizando la iglesia de Gálatas. Y no sé cuántas más personas judías circuncisas estaban judaizando a la iglesia de Gálatas. Pero el apóstol Pablo está diciéndoles: ¿por qué los obligas a los gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, a seguir las 613 mandamientos de Moisés, que el Señor le dio a Moisés. Mire, hermanos, déjeme decirle, nosotros en este tiempo, el 27 de septiembre de 2020, nosotros no podemos cumplir la ley de Moisés. Y hay muchas gentes, hasta los mismos judíos, mis hermanos, no pueden cumplir la ley. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay templo. Hay leyes de los 613 mandamientos, hay leyes que necesariamente tiene que estar el templo para poderse cumplir, como las 3 idas al templo, a Jerusalén. Los judíos tienen que ir 3 veces a Jerusalén. Con eso apenas tienen para que no puedan cumplir
porque no hay templo. La fiesta de la expiación, mis hermanos, también no la pueden hacer porque esto tiene relación con el templo, mi hermano. Y esto, ahorita el día del perdón, el Yom Kippur, que es la expiación, que tiene que tener un macho cabrío, 2 machos cabríos, y tienen que llevarlo hasta el lugar santísimo. No lo pueden hacer. Entonces hay muchas cosas que no se pueden cumplir la ley. Mire, y hay gente que está guardando el sábado, cumpliendo, y hasta se ponen esas gorritas acá en la cabeza, Joskipak, cuando la palabra de Dios nos dice que el hombre no se debe cubrir la cabeza. Entonces, están judaizando a la iglesia de Cristo. En este 2020, 27 de septiembre de 2020, están todavía judaizando a la iglesia y no han leído quizás bien, no han estudiado los Gálatas, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, mis hermanos, esto es algo que el Señor está hablando, de cómo uno puede caer de la gracia a empezar a andar con la ley. Y mira, hermano, dicen, no necesitamos de esto de la expiación, porque para eso Cristo está. Entonces, ¿estás con Cristo o estás con la ley? ¿Estás por la fe o estás por obras? ¿Me entiendes? Que esto es lo que el apóstol Pablo también lo habla. Y está diciendo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, está hablando de la ley y de la fe en Cristo Jesús, hermano. Le invito a que se lea esta carta de Gálatas del apóstol Pablo, que se las envía a ellos porque los están judaizando o los judaizaron, ¿sí? Y entonces el apóstol dice aquí en el versículo 6, dice, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Los verdaderos hijos de Abraham no son los que andan en la ley, mis hermanos. Y hasta hay una alegoría de Sara y de Agar. Agar, que es la egipcia, es la tipología de los de Jerusalén de ahora, la Jerusalén actual. Y los de Sara es la Jerusalén celestial. También el apóstol Pablo aquí en Gálatas lo habla, mi hermano. Entonces él está diciendo que del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y en el versículo, mis hermanos, en el versículo 21 dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, o sea, la ley. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. Es para que nosotros podamos entender, hermanos. Los Gálatas tenían todo, hermano. Por eso el apóstol Pablo les dice, estaban andando ustedes en el Espíritu. ¿Y qué les pasó? Estaban ustedes caminando, habían llevado la cruz, habían padecido. Y todavía, ¿qué fue lo que les pasó? Estaban andando y se habían establecido plenamente en la vida, en la piedad, en los dones espirituales, hermano.
y fueron participantes del Espíritu Santo. Abrazaron la doctrina de la fe en Cristo Jesús para ser justificados, para ser perdonados. Y les dice qué les pasó. En el capítulo 3, les dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad. Si los hubiera visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Será posible, después de haber comenzado su vida nueva en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Esto es, hermanos, esto es una de las cosas que le está pasando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de aquellos judaizantes. Entonces, mis hermanos, el apóstol dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Porque es un hechizo, hermano. Esto es de las tinieblas, hermano. Y en el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando, hermano, acerca de algo que él quiere que se le tenga en cuenta, y dice las preocupaciones de Pablo por los Gálatas. Dice: temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. O sea, el apóstol Pablo está hablando, él también estuvo, óigalo bien, hermanos, él también estuvo en la ley de Moisés y era fariseo de fariseos y era irreprensible a la ley, hermano. Y el apóstol Pablo, en la revelación de Jesucristo, en el misterio escondido que era la gracia, le fue manifestado y creyó convencido, así como a Pedro, que se le bajó el mantel 3 veces y le dijo: mata y come. Y él decía: no, Señor, yo no he comido nada inmundo. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Y por el Espíritu le dio el entendimiento de que era sobre los gentiles, que el Señor decía: ya los gentiles no son inmundos, he abierto la puerta. Asimismo el apóstol Pablo, y él dice que está abrumado. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder? O sea, caer. ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles, inútiles principios espirituales de este mundo? Estoy leyendo Gálatas 4, del 9 en adelante. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir ciertos días o meses o estaciones. Óigalo bien, ciertos días como el Shabbat. Ciertos días o meses o estaciones o años. Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano.
Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de estas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Entonces, mi hermano, importante que tengamos en cuenta, dice, ¿acaso ahora me volví yo enemigo porque les digo la verdad? Esto es muy tremendo, hermano, que el apóstol Pablo en el versículo 15 dice, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría, de gozo, de gratitud que antes tenían? O sea, mire, hermanos, lo que es la ley les trae luto. Estoy seguro que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les he dicho la verdad? Hermanos, esto es muy tremendo cuando uno le habla la verdad a una persona que ha caído. Y cuando se le habla la verdad de las cosas que están sucediendo y uno se vuelve como enemigo. He tenido esa experiencia, mi hermano. He tenido esa experiencia muchas veces de la gente cómo ha caído, cómo ha sido engañada, hermano, y uno se vuelve un enemigo. Me acuerdo a aquel hermano que hizo como una raya en el andén y dijo, si pasas de esta raya no respondo lo que haga contigo. El Señor sea perdonándolo porque yo ya también lo perdoné. Pero esas son las situaciones, mis hermanos, en las que uno vive. Lo pueden a uno desconectar de WhatsApp, lo pueden desconectar del Face, lo pueden desconectar de todo y uno se vuelve un enemigo porque ni le reciben una llamada. Y es cuando el Señor le dice a uno, no les ruegues más. Sin embargo, le rogamos al Señor orando por ellos. Entonces, mis hermanos, el Señor entonces dice que debemos de estar firmes en esa libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Dice, por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Óigalo bien, aquellas personas creyentes en Cristo Jesús que están guardando la ley y que están creyendo en Cristo Jesús, entonces aquí hay una contradicción de lo que dice el apóstol Pablo con las prácticas que están haciendo ellos. Presten atención, dice en Gálatas 5:2, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos, o sea, para salvación ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Esto es muy tremendo, hermano. Quiera Dios que alguien que esté caminando en estos caminos lo pueda entender. Aquellos que oyen otras doctrinas diferentes y que tienen mucho el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento, y aún que es necesario que no se hable de Jesús, sino Yeshua o Yahshua o Yahweh. Hermanos, es muy peligroso porque los están encauzando en este judaísmo. Entonces, mi hermano, aún están hablando de que se tiene que salir de Babilonia porque se puede estar pronunciando el nombre de Jesús
entonces hay que salir de Babilonia. Pero si nosotros vemos, hermano, la palabra de Dios, el nuevo pacto lo escribieron en griego. Y ahí está el nombre de Jesús en griego. Para el gentil, para que pudiera conocer. Porque el Señor dejó en stand-by al pueblo de Israel, que no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y abrió la puerta para los gentiles. Y hermano, terminando aquí, en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando y nos dice en el versículo 15, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Mire cómo lo dice. Y esto es la parte importante, hermano. No importa fiestas, no importa sábados, no importa, hermano, el ser circuncidado o no ser circuncidado, no importa. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que le importa es que hayan sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Aleluya, gracias Señor. De ahora en adelante, que nadie me cause problema con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesús sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo habla acerca de los Gálatas que habían caído de la gracia y los habían judaizado, mis hermanos. Y otro punto importante es acerca de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Nos dice la palabra de Dios, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni aman entre ustedes como al principio. Óigalo bien, mis hermanos, en el versículo 4 lo que dice. Pero tengo una queja en contra tuya. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero del lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias a las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y hermano, esto es muy tremendo lo que el Señor habla, porque en el primer versículo Él está manifestándose, el Señor Jesucristo se está manifestando
como aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y él habla, vamos a mirarla en Reina Valera. Mire cómo él habla y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Mire la capacidad de esta iglesia. ¿Por qué tenía esta iglesia esa capacidad y de doctrina? Porque allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el apóstol Pablo va hacia ellos y les hablan acerca de, porque hay un hombre que es Apolos que les había hablado, pero acerca hasta el bautismo de Juan. Y dice aquí que el apóstol Pablo dice en el versículo 1, dice: Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde entró a varios creyentes, o sea, encontró a varios creyentes. Aquí nos está hablando que estaba por la costa. ¿Por qué? Porque este es un lugar como un puerto, así como Buenaventura, ¿sí? Era un puerto, y pues ahí también estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, todos los nombres que tiene esta potestad caída, también la reina del cielo, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntaron a aquellos discípulos, a aquellos creyentes que habían encontrado el apóstol Pablo. Y ellos dijeron, no, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta: ¿qué bautismo recibieron? Preguntó, y ellos le contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo dijo a la gente que creyeran en el que vendría después de, es decir, en Jesús. Hermanos, déjeme decirle que aún en este tiempo están practicando el bautismo de Juan, ¿sí? Y es el bautismo para arrepentirse del pecado. Y aún lo han tomado también como el bautismo para perdón de pecados. Y si el bautismo en agua es para perdón de pecados, entonces, ¿para qué murió Cristo Jesús? Sería la pregunta, ¿no? Y aquí Juan, el apóstol Pablo, le está diciendo que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento para que se arrepintieran del pecado. Pero Juan mismo les dijo que a la gente que creyesen en el que vendría después de él, o sea, de Jesucristo. Versículo 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no se están bautizando en agua, sino que están recibiendo al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron, y habían unos 12 hombres en total. O sea que la iglesia de Éfeso empezó con 12 personas, mis hermanos. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistían diariamente a la sala de conferencias de Tirano,
donde exponían sus ideas y debatían. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Entonces, hermano, esto era el contenido, cómo fueron colocados los cimientos de la iglesia de Éfeso. Y aún manifestaron milagros y señales y prodigios, y podían ellos entender entre lo que era el antiguo pacto, la ley, y el nuevo pacto, hermanos, la gracia, porque en el versículo 13 dice que un grupo de judíos viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de el Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre los judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera, mucho que los llegaron a creer y confesaban sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban las hechicerías trajeron sus libros de conjuros y los quemaban en una hoguera pública, y el valor tal de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Entonces, pues les leo esto, hermanos, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, para que nosotros podamos entender, hermanos, que la labor que el apóstol Pablo hizo en Éfeso. Y entonces, en el libro de Apocalipsis, el Señor les está diciendo que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que el trabajar arduamente por amor de mi nombre tiene que ver con la evangelización, mis hermanos. ¿Sí? Yo pienso que tiene que ver esto, porque de qué otra forma, hermano, nosotros podemos trabajar en el nombre de Jesús si no es en la evangelización. Y entonces debemos de entender, hermano, que hay enseñanzas nocivas que nos pueden aún a nosotros apagar, ¿sí? Y allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, esta iglesia de Éfeso, hermanos, esta iglesia era poderosa en palabra. Y todo lo que estaban pasando ellos, porque el Señor habla de que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, ¿sí? O sea, y que no ha desmayado, o sea, ha mantenido firme. Ellos descuidaron el primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que ellos cayeron de ese primer amor a un costumbrismo, hermano. A que todo se hiciera por costumbre, a que todo se hiciera porque toca hacerlo. Y esto es grave, hermanos, de que le pueda pasar a uno personalmente, porque esto es para una iglesia, pero a uno también le puede pasar personalmente, hermano. Y déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros vamos a la galería a predicar, allá a la plaza de mercado, hermano, yo le digo al Señor que esto no se vuelva una costumbre, Señor. Que esto no se vuelva una costumbre, Señor, y dame amor por las almas, Rey. Dame ese amor por las almas, hermano. Y le cuento, hermano, que lo que es evangelizar, pero el evangelizar con amor, es una cosa, hermano, que no es de un día, hermano. No es de un día que uno lo hace y ya. Es de una continua perseverancia para uno poder evangelizar con amor. Y mis hermanos, esta iglesia de Éfeso me llama mucho la atención, hermanos, porque ellos pusieron las obras de primero, porque ellos pusieron ese arduo trabajo, ¿sí? Y se dedicaron a la obra de Dios con todo. Pero lo importante es que es el Dios de la obra. No lo podemos desamparar haciendo la obra de Dios y desamparar al Dios de la obra. Y hermanos, ellos pudieron discernir todo lo que el Señor nos habla sobre los falsos maestros. Ellos pudieron discernir todo, ellos discernían todo, hermano. Es muy tremendo porque dice que has soportado a los malos, dice no soportas a los malos, que pruebas a los apóstoles fraudulentos, ¿sí? Y todas estas cosas, hermanos, que ellos pudieron discernir, o sea, las doctrinas y todo eso, que igualmente nosotros le decimos al Señor que nos guarde de la falsa doctrina, hermano, del engaño. Pero, ¿sabe una cosa, hermanos? Ellos no discernieron cuando se les fue volviendo todo una costumbre y dejaron el primer amor. Una cosa grave. Y tenemos que tener un balance en nuestra vida, hermano. De muchas veces ellos no se fueron para el mundo. Pero lo más propenso ahora, hermano, es de que nosotros dejemos el amor de Cristo por las cosas del mundo. La iglesia de Éfeso, hermanos, no era así. Esta iglesia tenía un arduo trabajo, y todo eso, y discernían las falsas doctrinas, discernían a las personas, a los falsos apóstoles, discernían todo, hermano, pero no discernieron a qué horas abandonaron el primer amor. Y entonces el Señor les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y es importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta de que debemos de mantener ese amor ardiente por Él, hermano. Ese ardiente amor por el Señor Jesús. Ese ardiente amor, dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta versión de la Nueva Traducción Viviente nos dice es que, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esto es muy tremendo, porque en esta traducción lo habla así, pero dice, has dejado tu primer amor. Y el Señor nos dice que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos dice, si alguno dice yo amo a Dios
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, entonces está diciendo que, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman ustedes entre ustedes como al principio. Entonces, mi hermano, es importante que nosotros podamos entender lo que es dejar ese primer amor. ¿Cómo lo podemos reparar, dejar ese primer amor? Y ese es el elemento principal, el amor. Dice que pasarán las profecías, pasarán los milagros, pero el amor es el que permanece, mis hermanos. Y debemos de entender que las profecías pasarán, como dice el apóstol Pablo, pero lo que permanece es el amor, la fe y la esperanza. Y el amor es el mayor de la fe y de la esperanza, hermanos. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Bendito Rey, Señor, gracias. Gracias porque nos has concedido, Señor, tan maravillosa salvación, Señor. Pero aún debemos de cuidarnos, Señor, de cómo podríamos caer, Señor. Y aún en el amor, Señor, podemos caer, Señor. Y tú nos dices que hay que arrepentirse cuando se ha caído de ese primer amor. ¿Cómo discernir, Señor, cuando hemos caído de ese primer amor, Rey? ¿Cómo discernirlo, Señor? ¿Cómo discernir que sí hubo un primer amor, Señor, en nuestras vidas, Rey? Oh, santo eres tú, Señor. Con ese compromiso, con ese fuego que había anteriormente, con esa dedicación, con querer agradarte, Señor, y se volvió una rutina, Padre. Perdónanos, Rey. Aquellos, Rey Santo, Señor, que han dejado el primer amor, Rey, perdónalos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que se levanten nuevamente, Señor, abandonando todo aquello, Señor, que se le volvió una rutina, Señor, y volverlo a empezar de nuevo, Rey. Abandonar el mundo, Señor, y sus deseos, Señor. Abandonar, Señor, el ser primero, Señor, en todas las cosas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, Rey. Bendice a tus hermanos y levántalos, Señor, porque tú mismo dices, Señor, que 7 veces cae el justo y con todo esto es levantado, Rey. Oh Rey Santo, aquellos que han perdido su corona, Rey. Señor, bendito Dios, que ellos puedan arrepentirse, Señor. Porque tú dices que nadie quite tu corona, Señor. Aquellos que han caído, Señor, y les han quitado la corona, Padre Santo, Señor. Rey Santo, Señor. Que puedan arrepentirse, Señor, para que se les desea devuelto su corona, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Rey. Rey Santo, Señor. Viste a aquel hijo pródigo, Padre, que vuelve a ti, Rey. Aquellos que vienen, Rey Santo, Señor, arrepentidos de cómo han vivido, Señor, sin importarte a ti, Rey, sin importar si te fallan, sin importar, Señor, bendito Dios, Señor, que contristen al Espíritu Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, aquellos que se están arrepintiendo, Señor, y están viniendo como el hijo pródigo, Padre. Señor, bendito Dios, gracias porque eres tú, Señor, el que hace esto, Señor. Vístelos, Señor, lávalos, Rey Santo, Señor. Colócales el anillo así como hiciste con el hijo pródigo, Señor. Oh Rey Santo, y que podamos, Señor, guardar, bendito Rey,
esta salvación tan grande que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Rey, poderosamente, Señor, en cada uno de ellos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendícelos, Rey. Bendícelos y fortalécelos para que sigan adelante, Señor. Y como dice tu palabra, di al débil, fuerte soy. Que sean fortalecidos aquellos, Señor, que quieren desmayar, Rey. Fortalécelos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.